Ante la amenaza del imperialismo decadente de iniciar una tercera guerra mundial, el mundo entrando en una profunda crisis económica, las entrañas del imperio sufriendo una de sus peores inflaciones y México con fuertes disputas sobre su orientación económica, vemos necesario criticar desde la izquierda lo que acontece. Asimismo, recordar este 8M con un espacio de reflexión para la lucha feminista y la liberación de nuestra América Latina. Bienvenidos al Ordine Nuevo. En el primer video de este proyecto comentamos que el conflicto Rusia-Ucrania era la antesala de una posible tercera guerra interimperialista, y ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nos da parte de la razón, pues el día 11 de marzo envió una amenaza directa hacia Rusia, por si al país se le ocurriese atacar el territorio de la OTAN, el conflicto avanzaría de manera aún más violenta y habría una tercera guerra mundial. En todo esto en palabras de Biden. Cosa de tener muy en cuenta si pensamos que el día 10 de marzo, mientras el canciller de Rusia y Ucrania se reunían en Turquía para negociar sobre la guerra, que por cierto no tuvo éxito alguno. La vicepresidenta norteamericana Kamala Harris realizó una visita a Polonia, país miembro de la OTAN, al cual le fueron entregadas 2 baterías de sistemas antimisiles Patriot, y en el que se desplegó al menos 4.700 efectivos adicionales a los 5.000 soldados ahí presentes. Parece ser que las piezas de una guerra a gran escala en términos bélicos se empiezan a acomodar. Las sanciones económicas, políticas y sociales contra Rusia se han incrementado en la última semana. Por su parte, en el terreno social y comunicativo se ha caracterizado por una ofensiva con un marcado racismo contra la población rusa, que va desde la censura total de medios como RT, Sputnik, además del reciente bloqueo a muchos canales de YouTube rusos como Ahí Les Va, entre muchos otros. Hasta el llamado de Facebook de no reportar los mensajes violentos si estos van dirigidos contra los militares rusos, sin mencionar la supuesta cancelación a pintores, compositores y escritores, hechas solo en razón de su nacionalidad rusa, sin tomar en cuenta la importancia o aportación que tuvieran a una cultura universal. Y al hablar, por la parte de las sanciones económicas, se han intensificado las políticas contra el comercio ruso, llamando a todas las naciones a no importar producción rusa e incluso amenazando a China a través de la Secretaría de Comercio Yankee, que llamó a las empresas chinas a secundar las sanciones contra Rusia y Bielorrusia. De lo contrario, habría acciones devastadoras para los que no se unen. Recordando la famosa expresión, cuando a Estados Unidos le da una gripe, a México le da una neumonía, nos enmarca en el cómo el panorama norteamericano afectará fuertemente la estabilidad económica que tendrá México en los siguientes meses. Mientras Estados Unidos presenta una inflación de 7.9%, México reportó una inflación de 7.28% en el mes de febrero. Asimismo, el incremento del crudo a niveles dramáticos, considerando que en el peor de los escenarios el barril puede llegar a los $130. Este fenómeno ya se había visto reflejado en ambas economías, teniendo el galón de gasolina un máximo histórico de $4.30 y en México una política fiscal que beneficia al consumidor al quitar el IEPS, para tratar de mantener el precio de la gasolina por debajo de los 22 pesos. Cosa inaudita, pues aún en este panorama tan complicado el presidente López Obrador aseguró que el precio de la gasolina no subirá en su mandato, pero ¿se puede soportar tanto tiempo con este modelo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos decir es que es un factor muy importante a recordar, es que la balanza comercial mexicana reporta déficit en el campo petrolero desde hace ya varios años. Recordando que cerramos el 2021 con un déficit petrolero de $24.925.7 millones, aunado a que la mayor parte de la industria manufacturera se ve fuertemente afectada con el incremento de este y otros insumos vitales. De lo anterior se desprende la conclusión lógica de la necesidad de una reforma eléctrica bastante radical, que nos permita sobrellevar lo mejor posible este escenario tan problemático que se avecina. Pero no quedarnos ahí, es indispensable una segunda expropiación petrolera, que recordando lo que el mismo López Obrador en una etapa más radical dijo en 2006, impulsar mayor integración entre Pemex y la industria eléctrica, construyendo 3 refinerías. El compromiso es dejar de importar gas y gasolinas en un periodo no mayor a 3 años. Habría que recordarle al obrador actual que en 2006 él mismo llamaba a acabar con las mafias petroleras, cosa en la que aparece que el actual obrador no está muy de acuerdo. Basta con ver la entrega del sindicato petrolero a los charros de siempre.
El llamado es al debate profundo sobre la orientación en materia energética que jugará el Estado en los años siguientes. Si apostamos por una verdadera soberanía nacional o nos encerramos en el mero discurso antineoliberal, pero en la práctica hacemos más que lo mismo. Con estos turbulentos incrementos y con una indecisión, el partido en el poder por radicalizar y profundizar lo que ellos llaman la 4T, habrá que ver cómo resistirá el Estado mexicano ante tan complicada situación. La frase "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" siempre resuena en momentos como este. Finalmente, no podemos cerrar este espacio sin recordar que el pasado 8 de marzo, en el marco internacional del Día de la Mujer, las manifestaciones de las mujeres a lo largo del mundo se vieron expresadas con diversas demandas, que responden a cada situación nacional. Por su parte, en la Ciudad de México estuvimos presentes en las calles, formamos parte de las 75,000 mujeres que marcharon con dirección al Zócalo capitalino, expresando nuestras demandas y convicciones. Pero, ¿qué hizo tan diferente esta marcha de las anteriores? En días previos al 8M se estimaba que la movilización fuera bastante violenta. El presidente López Obrador, el día lunes 7 de marzo, salió a decir: "Hago un llamado a no caer en provocaciones y que no haya violencia". Sin embargo, la sorpresa para todos, hasta para el mismo mandatario, fue presenciar una marcha bastante pacífica. En el movimiento feminista, aunque se expresa en diversas manifestaciones y expresiones que en algunos casos llegan a ser contradictorias las unas con las otras, hay una demanda que nos unió este 8M. Esto es el hecho de la exigencia de un basta ya a la violencia que vivimos millones de mujeres en este país, buscando así el fin de una violencia estructural que suma 10 feminicidios al día y miles de casos de impunidad. La movilización este año también llamó la atención por dos actos ocurridos en esta multiplicidad del feminismo. Por un lado, tuvimos la presencia de compañeras que tomaban la acción directa como medio de lucha, y por el otro, compañeras que regalaron flores y abrazos al grupo policial Atenea. Ambos actos se enmarcan en posiciones específicas, que las interpretan como radicales desde su propia perspectiva, y a las compañeras contrarias como ingenuas o que no entienden cómo hacer política. Sin embargo, debemos entender que ambos actos son una expresión simbólica, que de no tener un horizonte de llegada orgánico, el símbolo pierde su sentido y termina siendo una linda imagen o un acto llamativo según sea el caso. Lo que intentamos expresar es que el movimiento feminista debe pasar en un segundo momento de maduración política, pues los miles de actos radicales o pacíficos comienzan a quedarse muy cortos. Por ello, debemos, en un intento de unificación por las demandas que nos agrupan a todas, empezar a buscar un programa general para todas y todos, pues entendemos que el patriarcado no solo nos viene a afectar a nosotros. En esta búsqueda es necesario llevar a cabo una guerra de posiciones, como pensaba Gramsci, de disputar los espacios de poder y llegar a la representatividad en todas las instituciones. No podemos permitir que los que siempre hicieron todo lo posible por anular nuestros derechos e invisibilizarnos, como la mayoría de partidos que ha votado contra la legalización del aborto o la búsqueda de una justicia no patriarcal, sigan en estos espacios. Es nuestro momento de tomar el cielo por asalto, y que las mujeres feministas de la lucha a pie empecemos a disputar los espacios de poder con verdaderas y profundas transformaciones. Creemos importante reconocer que el movimiento feminista debe convertirse en un movimiento político de masas, y para que esto sea posible hay que transformar la teoría y la práctica, en un diálogo constante en que jamás perdamos de vista la lucha de clases. Así como lo explicaba Bell Hooks, el feminismo no es simplemente una lucha para poner fin al machismo ni un movimiento para asegurar que las mujeres tengan derechos iguales a los de los hombres. Es el compromiso con la erradicación de la ideología de dominación que permea la cultura occidental en varios niveles, sexo, raza, clase, entre otros, y el compromiso a reorganizar la sociedad para que el desarrollo individual de las personas predomine sobre el imperialismo, la expansión económica y los deseos materiales.